Buenas tardes. Pues hoy seguimos con nuestro estudio en la epístola a los Efesios y hemos llegado ya al capítulo 3. Ahora vamos a leer no todos los versículos, sino el primer verso y luego del 14 hasta el 21. Y en este pasaje vamos a ver 4 motivos de oración del apóstol Pablo por los Efesios, porque eso nos enseña mucho sobre nuestra vida de oración, o lo que puede ser, lo que es importante en la oración. Entonces, porque pensamos que orar que es importante. No, lo que es importante es ¿para qué oramos? ¿Por qué oramos? Y en Efesios capítulo 3, versículo 1, leemos: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La palabra gentiles significa sencillamente las naciones, no judíos, ¿no? Y ahora salto a partir del versículo 14. Él sigue porque se interrumpió. El apóstol Pablo tiene esa costumbre cuando está escribiendo, empieza a decir algo, se interrumpe a sí mismo con otro tema y luego vuelve a lo que iba a decir. Entonces, versículo 14 dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues en este texto vemos varios motivos de oración de parte del apóstol Pablo cuando oraba por los Efesios. Y cuando vemos lo que él oraba, lo que él pedía a Dios por los Efesios, nos da algunas ideas de lo que nosotros podemos pedir cuando estemos orando. El verdadero evangélico es alguien que tiene más que la simple doctrina. Aunque la doctrina es sumamente importante, porque es a la base de todo el resto. Pero hay que tener más. Las doctrinas, como digo, son importantes. El conocimiento es necesario. Pero tener el conocimiento de la doctrina sin el calor espiritual en el corazón, pues eso hace una diferencia trágica. Charles Spurgeon habla de 2 hombres a quienes él conoció que se hablaban entre sí durante horas sobre ciertos hechos, y dijo que estos conocían tan bien los nombres de varios
o sobre los helechos, es una planta, y conoció tan bien los nombres de varios helechos, pero que nunca mencionaron sus varias características, ni sus usos, ni sus hábitats. Decían muchos nombres, pero nada más. Parece que cada uno pensaba demostrar su gran conocimiento botánico, siendo absorto estrictamente en palabrerías. Dijo Spurgeon, en la botánica, aquel que solo conoce muchos nombres, pero que nunca ha visto una flor, es tan digno de confianza como aquel que sabe exponer los puntos finos de la doctrina y teología, pero que nunca haya conocido el amor de Cristo en su corazón. Eso es Spurgeon, y Spurgeon ponía mucha énfasis en la doctrina. Entonces, eso es un poco el tema de la oración del apóstol Pablo cuando él ora por los efesios. ¿Y qué es lo que él pide para ellos? Pues, al versículo 16, leemos, para que os dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso en el versículo 16. Fíjense que no habla de ser fortalecidos con tener más gente en la iglesia. Aunque nos gusta tener mucha gente porque implica gente que ha sido salvo, que se ha convertido a Cristo. Pero no es ese tipo de fortalecimiento que habla. Tampoco habla de ser fortalecidos con más talentos, con más dinero, ni siquiera con mejor salud. Dice fortalecidos con poder en el hombre interior. Está hablando del carácter de la persona, el carácter interior. Eso depende mucho de la comunión íntima con Dios que los creyentes desarrollamos. Esto es nuestra fuerza. Es en esto que se halla nuestro poder. El hecho de ser fortalecidos en el hombre interior. Nuestro carácter que Dios nos da cuando Él obra en nuestros corazones. Cuando usted ora por usted mismo, pues ore para que sea fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. Y cuando ora por su iglesia, ore también por lo mismo. Obviamente eso es obra del Espíritu. Y no es obra del Espíritu en el sentido de que el Espíritu lo hará cuando le da la gana. Yo no me meto en eso. No, oramos por esto. Lo buscamos. Desarrollamos nuestra relación íntima con Dios porque eso es la plenitud del Espíritu, nuestra comunión con Dios, caminando en el Espíritu. Y es así que somos fortalecidos. Es así que nuestro carácter se transforma. Es así que Dios nos da fuerza de carácter interior. Entonces, eso es la primera petición que Pablo hace, para que os dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, ¿cuál es la segunda petición de Pablo? Lo vemos en el versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Un momento. ¿No estaba escribiendo Pablo a gente que ya era creyente y no tenían a Cristo en su corazón? La verdad es que la Biblia no habla tanto en ese sentido de tener a Jesús en su corazón como solemos enseñar a los niños. Habla de estar nosotros en Cristo. Pero
¿Qué quiere decir cuando dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Porque, como digo, esta petición puede parecer sorprendente al principio. ¿Acaso ya no tienen a Cristo habitando en sus corazones? Y hay que entender lo que significa habitar Cristo y lo que significa el corazón. En primer lugar, no está hablando de un lugar particular donde Cristo habita en usted. La mayoría creo que saben que no significa que en ese órgano en el cuerpo que se llama corazón y que Jesús va y habita ahí particularmente, ¿no? No se trata de eso. Su corazón físico no tiene más importancia que otra parte de su cuerpo. Obviamente tiene la importancia de ser el centro del sistema de circulación sanguínea y eso obviamente es sumamente importante. Pero no es ese órgano que tiene más importancia espiritual. No se trata de una habitación carnal física de Cristo. Se trata de una habitación espiritual. Entonces, cuando habla de corazón, ¿a qué se refiere exactamente? Pues se está refiriendo al centro mismo de su ser. Como se habla del corazón de una manzana, ¿no? Que es el centro. Muy a menudo la parte que no queremos comer. Si comemos demasiado, las pequeñas pepitas, que creo que se llama, los granitos, podríamos tener problemas. Pero no quiero entrar en eso. Pero como digo, no se trata en otras palabras de un lugar físico, sino del centro mismo. Y lo que está diciendo aquí, cuando habla de que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, lo que está pidiendo es que Él quiere que su vida, la vida de usted, que mi vida, que nuestras vidas, sean absolutamente centradas en Cristo. Eso es lo que significa, que Cristo esté al centro. Y eso es un mensaje que se dirige totalmente a los creyentes. No se trata, como digo, de un lugar físico. Que Cristo esté siempre al centro de la vida de usted y de mi vida. Eso es lo que Pablo quería por los efesios y creo que él lo habría querido por nosotros. Es por eso que estaba orando. Luego, Pablo dice que por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Obviamente, para que Cristo esté en su vida, como principio, tiene que ser por la fe, como lo dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Pero en la misma manera, si quieren que su vida esté muy centrada en Cristo, pues también es mediante la fe, mediante una confianza continua en Él. Hay ciertas expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento que creo que son sinónimas. Estamos muy familiarizados probablemente con la expresión andar por el Espíritu. Hay expresiones como caminar en la luz, como estar en comunión con Él, como andar por la fe. Todas estas expresiones creo son sinónimas. Están hablando de lo mismo. No puede andar por el Espíritu sin caminar por la fe. No está caminando por la fe si no está andando en el Espíritu, porque es la misma experiencia, con diferentes descripciones, para que lo entendamos perfectamente, no para confundirnos. Así que si quieren que su vida esté centrada en Cristo,
Es mediante la fe, mediante la confianza continua en Él. Así que primero pedir que os dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego está pidiendo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y de paso no creo que pueda haber uno sin otro, ¿no? Otra vez es una forma de repetición que Pablo usaba mucho. Bueno, que era muy común en el Antiguo Testamento. La tercera cosa que está pidiendo, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El versículo 18. Miremos todo ahí. Comprender qué con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Me gusta la manera que empieza a entender, comprender con todos los santos. La comprensión bíblica no es algo que tengo por mí mismo. Claro que hay que estudiar individualmente la Biblia, es importante y bueno, pero estamos en relación con hermanos y llegamos a comprender todos. Pablo suele hablarnos como un colectivo más que como unos individuos. Y lo que dice que quiere que comprendamos. Bueno, ¿qué es lo que quiere que comprendamos? Quisiera que miráramos antes a 1 Corintios capítulo 2, al versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo que los creyentes tenemos, especialmente como colectivo, como iglesia, la capacidad de poder comprender todas esas cosas. Y eso es lo que Pablo está pidiendo, que lo comprendamos. Y empieza con la anchura. Está hablando ahí del amor de Cristo en el contexto. Pues la anchura del amor de Cristo. Anchura quiere decir hasta qué anchura se extiende, ¿no? Pues es que su salvación es para todo el mundo, para toda raza, toda clase, toda personalidad, sin excepción. No es como el amor humano. Sabemos que de tal manera amó Dios al mundo. No era amor Dios a los judíos, o a los americanos, o a los europeos, o a los africanos, lo que sea. No es que amó Dios a los intelectuales, o a los no intelectuales. No es que amó Dios a los más conservadores, o a los más socialistas, o a los más liberales. No. El amor de Dios es igual para todos. Es muy ancho. Y Pablo quisiera que conociéramos toda esa anchura del amor de Dios. Conocerlo en la práctica, porque conocer no es algo intelectual únicamente. Es algo que vivimos, algo muy práctica, algo que nos impacta en la vida. Y si usted
no está capaz de amar una cierta categoría de personas es porque no ha comprendido todavía la anchura del amor de Cristo. Luego habla de la longitud. Entonces, yo creo que la longitud se trata de tiempo, un poco como la longanimidad, ¿no? Es que el Señor no deja de amarnos por nuestros pecados. Puede ser que usted cree que Dios le amó, le salvó, pero luego usted ha hecho algunas cosas, o se ha alejado, se ha enfriado y ya Dios no puede amarle tanto, no ahora, no después de aquello. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La longitud del amor de Cristo no deja de amarle por sus pecados. Su amor es eterno. En otras palabras, la eternidad pasada, porque dice que nos habíamos visto en el primer capítulo, ¿no? Que nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Entiendo eso? No. ¿Lo creo? Sí. Sí. Antes de la fundación del mundo, Él me amó, me escogió. Bueno, y también hasta la eternidad futura. La perseverancia, una de las doctrinas que ha tenido mucha importancia en el movimiento evangélico, es la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin. Los salvos van a perseverar hasta el fin. No significa que siempre estaremos siempre perfectamente fieles. No, tenemos unos altos y bajos. Tenemos nuestro aspecto carnal demasiado a menudo. Sin embargo, al final estaremos ahí todavía. Dios nos guardará para siempre y nos amará para siempre. Y al final nos recibirá con los brazos abiertos. Él nunca dejará de amarnos, porque ya nos ha recibido con los brazos abiertos. Luego, la próxima expresión, conocer o comprender la profundidad. La profundidad del amor de Cristo. Tan profundo, hasta el infierno, hasta la muerte, hasta el pecador, hasta lo más bajo de la especie humana. ¿Recuerda lo del ladrón en la cruz? Era un bandido, quizá un terrorista. Jesús lo amó y le prometió que estaría con él en el paraíso. ¿A quién el Señor llamó a su salvación en el Antiguo Testamento? Pues había Rahab, una ramera, hasta que ella fue en la línea de Jesús. Interesante, ¿no? Él ha ido a buscar a lo más profundo. Hombre, hasta vino a buscarme a mí. Y eso era bastante profundo, bastante hondo. Porque Dios es amor y yo estaba lleno de odio. Y más profundo, más hondo que el odio, difícil ir. Pues comprender la profundidad del amor de Cristo. Hasta venir a buscarnos donde éramos. Y finalmente comprender la altura de su amor. Un amor divino, un amor perfecto, un amor por lo mejor. No es un amor egoísta, es un amor que no nos deja abajo del paso, sino nos levanta a lo más alto con Él. Por eso que
La misma epístola dice que estamos allí, sentados ya en los lugares celestiales con Cristo. Dice cómo es. Tengo los pies ahí en el suelo. Es cierto, pero en nuestra posición ya estamos allí. Más alto que esto no puede ser. Estamos en Cristo. Jesús nos llama a sus hermanos. Somos hijos de Dios, parte de la familia, del Creador del universo. ¿Puede ir más alto que eso? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. De los versículos 18 a 19. En otras palabras, no llegamos a conocerlo todo, pero podemos conocerlo. Pero excede, sobrepasa todo conocimiento. De paso, cuando hablaba de la altura, es interesante que Cristo bajó a nuestro nivel para levantarnos a su nivel. ¿No es maravilloso esto? Entonces, hemos visto que Pablo, orando por los efesios, ha orado para que os dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ha orado para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Había orado que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y finalmente, lo que está pidiendo Pablo es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso en el versículo 19. Y dice ahí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es para que seáis llenos. En otras palabras, todas esas otras peticiones, o especialmente esa comprensión de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, eso es lo que nos llena a ser llenos llega a ser llenos de toda la plenitud de Dios. No es una oración instantánea, ¡oh, lléname! Ya estoy lleno, ¿no? No, es llenar, es un proceso continuo. Es seguir siendo llenados. Como una manguera que el agua está pasando a través. Si apagas el agua, la manguera se vacía enseguida. Cuando el agua está abierta, la manguera sigue llenándose a medida que va produciendo agua afuera, ¿no? Y nosotros seguimos siendo llenados a medida que vamos produciendo la vida de Cristo alrededor nuestro. Y luego decía, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow, cuando piensa en esto, lo que usted puede imaginar y pedir, Él puede hacer muchísimo más que esto. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre en la Iglesia o con todos los santos. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Si usted se mantenga aparte de la Iglesia, sin conectarse con la Iglesia, pues cuando está leyendo el Nuevo Testamento, está leyendo correo ajeno, porque el Nuevo Testamento fue escrito a las iglesias. Bueno, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Notan aquí que no habla de tener más de Dios ahora.
Pues Dios no es una cantidad que se va tomando, yo tengo 3/4 de Dios o algo así, sino que nuestras vidas sean llenas de Él. Que nuestras vidas, como hemos dicho al principio, sean centrados en Él. Se trata pues de que Dios tenga más de nosotros, no que nosotros tengamos más de Dios, para que nuestras vidas sean llenas de Él. Que todos los aspectos de nuestras vidas, en otras palabras, estén afectados por la presencia de Dios. Eso es el deseo de Pablo. Y eso debería ser nuestro deseo por nosotros mismos y por los que nos rodean. Es interesante notar que las oraciones registradas de Pablo en el Nuevo Testamento nunca son oraciones para los no convertidos, por los inconversos. Nunca. Sino para los creyentes. Eso no significa que no oraba por los inconversos, ya que exhorta a Timoteo de orar por todos los hombres. Solo que su énfasis es claramente orar por los creyentes. ¿Por qué? ¿Porque no le importan los inconversos? Lejos de eso. Pues imagínense que los creyentes fueran todos igual como lo describe en respuesta a la oración de Pablo. Si los creyentes fueran todos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Si las vidas de los creyentes fueran centradas en Cristo. Si los creyentes comprendieran plenamente todos los aspectos del amor de Cristo. Y si fuéramos todos llenados de toda la plenitud de Dios. Significando que Él tuviera el control de nuestras vidas enteras, con todos sus aspectos. ¿No cree usted que eso es lo que tendría el mayor impacto en la vida de los inconversos también? ¿No cree que eso sería la prueba más grande de la realidad del Evangelio para los inconversos? Pensamos a veces que los inconversos van a creer si hacemos algún milagro, ¿no? Pero a veces es un poco como la magia. No van a creer más por eso. Pero van a creer si ven el milagro en nuestras vidas transformadas por Cristo. Oremos pues para que sea así en nuestras vidas, en las vidas de nuestra iglesia. Oremos por esto. Eso fue la oración de Pablo. Eso es lo que Dios quiere por nosotros. Y así vamos a alcanzar el mundo por Cristo. Obviamente hablando. Pero la calidad de nuestras vidas que Dios transforma va a ser la ilustración de las palabras que decimos. Hay alguien que dijo, yo evangelizo todo el tiempo y cuando sea necesario uso palabras. Y no estoy de acuerdo con esto. Porque las palabras siempre son necesarias. Solo que las palabras sin vidas transformadas no convencen a nadie. Van a decir, qué palabrería interesante, pero no estoy de acuerdo. Pero no pueden discutir con sus vidas. Que el Señor les bendiga. Que les dé una buena noche de descanso. Y que nos dé de ser fortalecidos en el hombre interior con poder por el Espíritu. Que nos dé a nosotros que habite Cristo por la fe, por la confianza en nuestros corazones. Que nos dé de ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y que nos dé que seamos llenos
de toda la plenitud de Dios. Amén. Bendiciones.